disciplina o legalismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestros hogares? ¿Estamos aplicando una disciplina o estamos viviendo un legalismo? Hay algo que es muy fácil para confundirse, y esto es lo que es la disciplina y lo que es el legalismo. La disciplina es algo especial que debe de existir en cada hogar, en cada familia y en cada vida individual. Pero el legalismo no es algo que debe de existir. El legalismo es algo que debe desaparecer. El legalismo no es algo que trae beneficio, sino que trae estorbos y perjuicios a las vidas de los hombres. Nosotros debemos darnos cuenta de qué manera estamos caminando en nuestra vida espiritual y con nuestros hijos. Quiero decirle de antemano, la Biblia nos enseña que había un grupo de hombres en el tiempo antiguo conocidos como los fariseos. Los fariseos eran hombres aparentemente muy espirituales. Estos hombres vivían de una manera muy especial, esforzándose por cumplir la ley, por agradar a Dios, supuestamente cumpliendo la ley. Pero ellos cayeron en un grave error. Y el grave error que ellos cayeron fue este: ellos se centraron en lo externo y se olvidaron de lo interno. Se centraron en lo externo y se centraron en lo externo y se olvidaron de lo interno. En otras palabras, ellos buscaban agradar a Dios en todo lo externo. Se tenían mucho cuidado en todo lo que era externo, en su presentación, en su apariencia, en qué puede decir la gente. En todo lo externo se preparaban, se fijaban y se desarrollaban muy bien. Pero había un problema. El problema era que en lo interno estaban descuidados. Y el Señor les habló duramente, los reprendió y les llegó a decir: ustedes son como un sepulcro blanqueado. ¿Por qué razón? Porque por afuera se miran hermosos, como esos sepulcros especiales que por afuera levantan monumentos lindos y gloriosos, pero por dentro solamente hay huesos secos, huesos muertos. Solamente hay mal olor, malas cosas allá adentro. Hay putrificación, hay un desecho completo internamente dentro de aquel sepulcro. Pues así es en lo espiritual. Cuando nosotros nos comenzamos a centrar en lo externo, en lo externo, en lo externo, y nos olvidamos de lo interno, caemos en un error. ¿Qué significa esto? ¿Que lo externo no importa? No, lo externo sí importa. Pero la obra de Dios no comienza de afuera para adentro, sino que la obra de Dios comienza de adentro para afuera. Dios primero comienza a trabajar en el corazón y después comienza a trabajar en lo de afuera. La obra que Dios hace acá adentro se revela y se refleja hasta afuera. Se comienza a exteriorizar. Cuando un hombre, el Señor lo ha tocado, el Señor ha hecho una obra grande en su vida. Posiblemente cuando llega a la iglesia llega mal vestido, en veces llega borracho, en veces llega mal todavía. Pero cuando el Señor logra tocar ese corazón y hacer una obra especial, esa obra comienza a reflejarse y de repente el hombre ya no habla igual, ya no piensa igual, comienza a sentirse incómodo de la manera como vestía antes, se comienza a vestir más decentemente, se comienza a reflejar la obra de Dios, porque lo que Cristo hace no puede quedar oculto. La obra que Cristo hace adentro no se puede quedar escondida. Tiene que brillar, tiene que resplandecer, tiene que exteriorizarse, tiene que salir hacia afuera. Pero siempre la obra comienza por adentro. No podemos comenzar por afuera y querer que de esa manera entre la obra adentro, sino que primero entra la obra adentro y se exterioriza hacia afuera. Ahora, ¿por qué le hablo de todo esto? Porque muchas veces como padres de familia, en el desarrollo de nuestros hijos, en el crecimiento, en la educación, en todo ese proceso, muchas veces estamos formando no hijos íntegros en la palabra de Dios, sino que muchas veces estamos formando hijos fariseos. Hijos que solamente están llenos de una apariencia. Hijos que solamente se someten por un temor, por un miedo a lo que el padre le pueda hacer, a lo que la madre le pueda hacer. Y nos centramos en lo externo, pero nos olvidamos de lo interno. Oiga bien, cuando el padre de familia comienza a poner más atención en las cosas de afuera antes que en lo de adentro, comienza a desviarse del propósito de Dios y no logra inducir y guiar a los hijos en el camino que Dios quiere
que los guíe. Oiga bien el consejo de la palabra. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay una palabra que me llama la atención en este pasaje, en este versículo. Lo primero es instruye, enseña, disciplina. Disciplinar significa enseñar, significa instruir, significa formar, moldear, significa dirigir y guiar. Cuando dice instruye al niño en su camino, está hablando de una disciplina, de una dirección, de una formación correcta, conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros no nos preocupamos por saber lo que hay dentro del corazón del niño, no podemos instruirlo como Dios quiere que lo instruyamos. No podemos guiarlo como Dios quiere que lo guiemos. Tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos. Disciplinar no es nada más golpear o maltratar o corregir a golpes. Disciplinar significa enseñarles, significa dirigirlos, significa formarlos, significa cultivarlos, significa tomarlos como una plantita y darles un crecimiento hasta que lleguen a una madurez. Quiero centrarme en una palabra en este pasaje, y la palabra en la que quiero centrarme es la siguiente. Dice instruye al niño en su camino. Quiero centrarme en esa frase, en su camino. Instruye al niño en su camino. Dice instruye, pero dice en su camino. Guía, dirige, forma al niño, pero dice en su camino. Quiere decir que el niño tiene un camino por el que va atravesando. El niño tiene una etapa por la que va cruzando. El niño tiene ideales, tiene pensamientos, tiene capacidades, tiene inquietudes, tiene deseos, tiene anhelos. El niño tiene un camino por el que va caminando. La Biblia no dice instruye al niño en tu camino, dice instruye al niño en su camino. Parece que eso no tiene importancia, pero una palabrita tan sencilla como eso hace una grande diferencia. Porque cuando el Señor está diciendo instruye al niño en su camino, lo que le está diciendo al padre, a la madre es esto: date cuenta en qué camino va tu hijo. Date cuenta de qué manera va caminando tu hijo. Date cuenta las luchas, los problemas, las dificultades, las deficiencias. Date cuenta lo que está pasando en la vida de tu hijo. Tienes que aprender a meterte al camino de tu hijo. Es decir, no quieras nada más subir al hijo a tu camino, a tu pensamiento, a tu razonamiento. No quieras nada más imponer normas sobre el niño, que lo quieras traer a pensar como tú, a hacer lo que tú dices. Tienes que aprender a mirar el camino del niño. El niño va caminando, y en esa etapa donde va caminando, él se está enfrentando con retos, con dificultades, con preocupaciones, con temores, con decisiones que tiene que hacer. Y el Señor dice: hijo, padre de familia, quiero que aprendas a bajarte de tu camino que vas acá arriba, y quiero que aprendas a bajarte al camino del niño. Quiero que aprendas a pensar por un momento como piensa un niño. Quiero que aprendas por un momento a sentir como siente un niño. Quiero que aprendas por un momento a comprender la etapa de un niño. ¿Para qué razón? ¿Por qué razón? ¿Para qué tengo que entender el camino del niño? Porque solamente cuando entiendo el camino del niño puedo bajarme a ese nivel y tomarlo de la mano y decirle: mi hijo, vamos a caminar hacia el reino de los cielos. Vamos a superar pruebas, luchas, dificultades, obstáculos, y toda dificultad que haya la vamos a superar y la vamos a vencer en el nombre del Señor. Aleluya. Denle ese aplauso al Señor. Entonces, cuando el Señor dice instruye al niño en su camino, dice el Señor en otras palabras: enséñale a tu hijo a superar los retos que tiene en la vida, aún como niño que es. Hermano, pero él es un niño nada más. Pero los niños también tienen retos. Hermano, pero él es un niño. Los niños también tienen problemas.
Hermano, pero él es un niño, ¿qué problema va a tener? Los niños también tienen temores, dificultades, inquietudes, ansiedades. Tienen un montón de cosas que hay en su corazoncito. Y cuando los padres empujamos, marginamos, desechamos, olvidamos lo que es el camino del niño, lo que es la inquietud del niño, lo que es la necesidad del niño, estamos preparándolos para la destrucción. Porque no los estamos preparando, no los estamos instruyendo. Quiere decir esto, el Señor me enseña a través de este pasaje algo muy hermoso. Cuando el Señor dice instruye al niño en su camino, oiga bien, la revelación y el entendimiento que hay aquí. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo que el Señor está diciendo es esto: enséñale al niño a enfrentarse con los retos de la vida desde que es un niño. Enséñale al niño a superar las deficiencias y los problemas. Enséñale al niño a armarlo, a enfrentarse con esos problemas, temores, inquietudes, porque un día va a llegar a ser un hombre adulto, un hombre viejo, y cuando sea un hombre viejo le van a llegar pruebas, dificultades, retos. Pero cuando fue instruido desde niño cómo enfrentar los problemas, cómo enfrentar las dificultades, cómo superar las deficiencias, cuando sea un viejo no se va a apartar del camino del Señor, porque viene practicando desde niño y viene conociendo el fundamento de lo que Dios establece. Cuando desde niño viene venciendo, viene peleando, viene atravesando dificultades, sabiendo que Dios está con él, sabiendo que Dios le ayuda, sabiendo que Dios lo fortalece. Ese niño aprende a caminar de la mano de Dios. ¿Sí me comprende? Entonces lo que el Señor está diciendo cuando dice instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice el Señor, muchos viejos fracasan porque no tuvieron práctica, instrucción y enseñanza desde niños. ¿Sí me comprende? ¿Cuántos viejos fracasan? Porque traen heridas desde su niñez, porque traen temores de su niñez, traen traumas de su niñez, traen perjuicios de su niñez, y en la niñez nunca pudieron superar esas deficiencias, esos problemas. Y ¿sabe qué, mi hermanito? Hay viejos que todavía ahorita están marcados con temores, ansiedades, problemas, traumas que experimentaron de niños. Y dice, bueno, pero ya soy un viejo. Pero aún como viejo te está dañando, como viejo te está afectando, como viejo te sigue dañando aquello, porque nunca aprendiste a superarlo, te escondiste de aquello. El trauma es un fracaso no superado. Cuando un hombre tiene un fracaso y no aprende a superarlo, antes se esconde detrás de excusas, se esconde detrás de pretextos, se esconde detrás de tantas cosas. Cuando comienza a esconderse y no supera sus fracasos, eso se convierte en un trauma. Un trauma es algo que te limita, es algo que te estorba y es algo que te afectará por el resto de tu vida hasta que no lo enfrentas para superarlo. ¿Sí me comprende? Un trauma tiene que ser enfrentado. Y si no aprendo a enfrentar mis traumas de niño, van a afectarme aún en mi vejez, es lo que está diciendo el Señor. Pero cuando aprendes a enfrentar tus deficiencias, tus dificultades de niño, cuando superas como niño, cuando tú, padre de familia, capacitas, preparas a tu hijo para que no tenga temores, para que no esté con traumas, para que crezca libremente, ese hijo va a crecer libremente. Y aunque la vida le espere con un montón de retos, de dificultades y de problemas, ese hijo va a tener fuerza, confianza en Dios y seguridad en su corazón de que va a poder atravesar, prevalecer, vencer todo obstáculo que se atraviese en el camino. ¿Sí me está comprendiendo, hermano? Cuando a un niño se le enseña a esconderse detrás de excusas, detrás de pretextos, ese niño crece y es un adulto bigotón, casado y con 10 hijos, y sigue escondiéndose detrás de excusas, de pretextos y de toda clase de cosas. Parece que sigue con lo mismo de la niñez, sus mismos temores, su misma irresponsabilidad, su misma deficiencia, su mismo trauma, su mismo miedo, todo lo mismo. Lo acosa y puede llegar a ser un anciano y sigue con las mismas cosas, porque no aprendió a enfrentarse desde niño. Padre de familia,
La niñez es donde en la vida del hombre es programada para ver cómo va a desarrollarse por el resto de su vida. El que tú te cases no cambia las cosas. El que tengas hijos no cambia las cosas. Cuando no has superado las deficiencias internas, vas a seguir con esos problemas. Si tú quieres que tu hijo el día de mañana que se vaya a casar, quizás tú dices: hermano, pero mi hijo tiene 5 años, ¿de qué me está hablando que el día de mañana que se vaya a casar? Hermano, los días pasan más rápido de lo que tú te imaginas. Y si tú quieres tener un hombre responsable, un hombre que sea un buen esposo, un buen padre el día de mañana, comienza a trabajarlo desde ahora, que es un niño que tiene 5 años, que tiene 6 años. Instrúyelo, fórmalo, capacítalo, enséñalo a enfrentarse a los retos de la vida, a superar temores, a superar traumas, a superar deficiencias. ¿Sí me comprende? El niño va al kinder y desde el kinder tiene miedo, tiene temor, y los padres en vez se lo forzan. Vaya, tiene que ir a la escuela. Y el niño no quiere ir a la escuela, y en veces no entiende por qué no quiere ir a la escuela. No sabe con lo que está luchando, no sabe el temor que tiene, no sabe la deficiencia que tiene. Y el padre lo puede forzar, y el hijo va porque tiene que ir, pero crece con deficiencias, con limitaciones y con traumas en su corazón, porque lo forzaste a ir a la escuela, pero nunca lo instruiste, nunca lo entendiste, nunca te bajaste a su camino para poder conocer su camino, para poder conocer su necesidad, y de esa manera decirle: hijo, yo sé que le da temor esto, y yo sé que en veces puede tener temor a esto otro, y yo sé que de repente siente esto y siente esto otro, pero quiero decirle: mi hijo, vamos a orar, y usted va a invocar el nombre del Señor, y vamos a mirar la gloria de Dios, y va a mirar cómo ahí en la escuela el Señor le va a ayudar, y vamos a superar. Le da miedo leer en alta voz, le da miedo el poder ser avergonzado públicamente, le da miedo en que sus amiguitos se rían de él. ¿Sí me comprende? Hay veces que se comienza a esconder el niño, le da miedo, en veces no sabe leer el niño, y los padres no lo enseñan, no se preocupan por ayudarlo, solamente lo forzan, vaya, y lo forzan, pero no lo ayudan a sobrellevar, a superar sus deficiencias. No sabe leer y tiene vergüenza. Si va a ir a la escuela y va a leer, y la maestra le va a pedir que lea en la escuela, de repente los amiguitos se ríen de él porque no sabe leer bien, y comienza a atemorizarse más y a sentir vergüenza, y en veces a rebelarse, y en veces a comenzar a actuar con indiferencia por todo aquel temor y deficiencia que hay. Yo quiero decirte, tus hijos tienen que saber, hermano, que Dios les puede enseñar a leer, y les puede enseñar a escribir, y les puede enseñar a dividir, y les puede enseñar a sumar. Tienes que instruirlos en su camino, en ese camino, en esos problemas infantiles que tienen, en esos retos infantiles que tienen. Necesitan a Dios en su vida. ¿Sí me comprende, mi hermano? Los niños necesitan a Dios en su vida. Hay veces que los niños no conocen a Dios porque los padres nunca les han presentado a Dios en su camino. Les han presentado a Dios en el camino de la iglesia, en el camino del pastor, en el camino de los adultos, pero nunca les han presentado a Dios en su camino. Y los niños crecen con un concepto de que Dios es un Dios de la iglesia, y allá está Dios en la iglesia, pero a Dios, ¿qué le va a importar o interesar que yo no sé leer, o que yo no sé escribir, o que no entiendo cómo superar estos problemas? Y ahí es donde los padres tienen que llegar y decirle: mijito, sabe que Dios no solamente está en la iglesia, sabe que Dios no se quedó solamente en 4 paredes allá, sabe que Dios está aquí con nosotros en casa, y sabe que también no se queda en casa nada más, sabe que Dios se va con usted a la escuela, y cuando esté allí en esa escuela, y cuando tenga ese problema, si usted aprende a clamar a Dios, mijito, Dios le va a responder. Él dice: pídeme sabiduría si tienes falta de sabiduría, y yo te daré, pero pídeme con fe, sin dudar. Y cuando comenzamos a instruir a los niños, el niño comienza a mirar la mano de Dios una vez, y de ahí dice: es cierto, Dios es real. Viene el examen y dice: no sé cómo le voy a hacer, no me siento preparado. Padre, comienza a orar el niño:
Dame sabiduría, ayúdame, Señor, déjame por sacar un buen grado en este examen que voy a tomar. Y ¿sabe qué, hermano? Dios honra esos corazoncitos así de chiquitos. Dios los oye y Dios se comienza a manifestar y a manifestar y a manifestar. Tienes que preparar al hijo en la niñez para que tenga habilidad para enfrentarse a los problemas cuando llegue a ser adulto. ¿Sí me comprende? El hombre, la mujer que no aprende a enfrentarse de niño a los retos, difícilmente se enfrentará de adulto a los retos. El niño que no es responsable y no se le enseña a ser responsable desde pequeño, en veces crece con irresponsabilidades, y el día que se casa es un irresponsable que no sabe nada de responsabilidad, ni él ni ella. ¿Y dónde está el problema? Los padres no hicieron su trabajo. No hicieron su trabajo. Pero cuando los padres se comienzan a preocupar, están haciendo algo como lo que hizo Dios con David. David era un jovencito, casi un niño, cuando Dios lo llamó. Y Dios comenzó a darle confianza de que Él estaba con él. Y Dios lo comenzó a preparar, matando osos y matando leones, andando pastoreando las ovejas de su padre. Y cuando llegó el tiempo de su crecimiento, de su desarrollo, de decisiones fuertes, llegó el momento cuando fue al campo de batalla a llevar alimento a sus hermanos, y salía un gigante, un filisteo llamado Goliat, provocando al pueblo y diciendo: denme un guerrero para pelear contra mí, y si él me vence seremos sus esclavos, y si yo le venzo serán nuestros esclavos. Y todos temblaban de miedo. Pero David había estado siendo formado por el Señor. Dios lo había estado preparando en el rebaño. Mientras cuidaba el rebaño, Dios lo preparaba matando osos, matando leones, capacitándolo en los retos que él tenía en el camino que él transitaba. Como él no sabía nada de guerra, él no sabía lo que era una espada, él no sabía lo que era una lanza, él no sabía usar coraza, él no sabía usar escudo, pero él sabía usar el poder de Dios a su favor, y sabía lo que era tener a Dios de su parte. Él sabía que al invocar el nombre del Señor de los ejércitos, caerían los osos, caerían los leones, y ese filisteo no iba a ser más que uno de ellos. ¿Sí me comprende? ¿Cómo comienzan a tener confianza los hijos para llegar a ser buenos hombres, buenas mujeres? Para que cuando lleguen a ser adultos, para que cuando lleguen a ser ancianos, viejos, para que cuando lleguen a crecer, a madurar, tengan la victoria, la libertad, la seguridad de que Dios está con ellos. Los retos de la vida, a como vamos creciendo, los retos van creciendo con nosotros. Los problemas van creciendo con nosotros. Las dificultades van creciendo con nosotros. Y cuando usted mira a un hombre adulto que no funciona, es decir, que no es responsable, que no sabe enfrentar las dificultades, los problemas, que no sabe salir adelante, que a todo de todo se intimida, a todo le tiene miedo y no sabe superar los retos de la vida. La mayoría de problemas, usted le esculca y la mayoría va a la infancia. En la infancia abusaron de mí, en la infancia me maltrataron, en la infancia me hicieron esto, en la infancia me pasó lo otro, y crecí con traumas en mi vida. Y por eso ahora que soy adulto no puedo funcionar bien, no me puedo desarrollar bien. Por eso dice el Señor: cuando tú instruyes al niño en su camino, lo estás preparando de niño en los retos de su niñez, para que cuando llegue a ser adulto, los retos del adulto ya no le asustarán, ya no lo intimidarán. Si supo sobrevivir en la niñez, sabrá sobrevivir como adulto, confiando en el mismo Dios, porque el Dios del niño es el Dios del joven, y es el Dios del adulto, y es el Dios del anciano. Es el mismo Dios. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey en esta hermosa mañana. ¿Estamos comprendiendo? Entonces dice el Señor: instruye al niño en su camino. Instrúyelo en su camino, no en tu camino. El camino que el niño camina, es decir, en sus problemas, en sus luchas, en sus retos. ¿Cuál es el reto para el niño? La escuela, el amiguito que lo quiere maltratar y lo empuja y lo quiere golpear, y el pobre niño no haya ni qué hacer. Instrúyelo
qué hacer, cómo enfrentarse a los retos, cada dificultad, cada necesidad, cada cosa que le sucede al niño, que en veces los padres no se dan cuenta. Yo recuerdo en mi niñez, cuando tenía alrededor de unos 11, 12 años, que vivía con unos temores tan grandes porque el área donde vivíamos no era una área muy buena. Y de repente mi mamá me mandaba a la tienda, y al mandarme a la tienda me encontraba con que había un niño un poquito más grande que yo, que siempre que iba para allá estaba esperándome con una navaja, esperando que le diera el dinero que llevaba, asustarme, queriendo hacerme algo. Y era un pánico terrible que me entraba cada vez que me iban a mandar a la tienda. Pero no había confianza, no había comunicación con mi padre, con mi madre, para poder abrirles mi corazón y decirles lo que estaba pasando. Y los niños pasan por cada situación, que en veces no hay comunicación, no hay confianza, no hay libertad, y eso va frustrándolo, y en veces lo va enredando en rebeldía, y en veces lo mete en caminos que no debe de entrar el niño. En veces se mira forzado, provocado, porque aquellos niños, aquellos jovencitos lo presionan y entra al ambiente, o si no entra, no sabe cómo enfrentarse a ese ambiente. Ahí necesita al padre, te necesita a ti, hombre, mujer. Date cuenta del camino que está caminando tu hijo. Tu hijo te necesita ahora más que nunca. Tu hijo te necesita cerca de él, cerca de ella, para que le instruyas, para que le formes, para que le fortalezcas. Los retos de un niño son retos grandes para su edad. Son retos que tiene que enfrentarse, y si logra superarlos, va a poder enfrentarse a las diferentes dificultades. Pero el niño que no logra superar los retos de su infancia, comúnmente hay unas grandes posibilidades de que va a estar destinado a fracasar, aún siendo un adulto o un viejo. ¿Sí me comprende? Porque sus reacciones se vuelven a reflejar, sus traumas se vuelven a reflejar, sus temores se vuelven a reflejar. Lo que había en mi niñez se vuelve a reflejar porque no lo he aprendido a enfrentar. ¿Cómo supero los traumas? Un trauma es un fracaso no superado. Es un fracaso no superado. Si el niño va aprendiendo a montar bicicleta y se cae y se quebra una pierna porque se cayó por querer aprender a montar bicicleta, y de ahí queda con un pánico terrible y no quiere volver a saber nada de una bicicleta, va a quedar con ese trauma y va a mirar una bicicleta y apenas la va a mirar y le va a huir y le va a entrar un temor horrible de volver a montar bicicleta. ¿Por qué? Porque se lastimó. Fue una herida que nunca ha superado. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Dejarlo que crezca con ese trauma? No. ¿Qué hay que hacer? ¿Forzarlo a que suba la bicicleta? No. Hay que enseñarlo, ministrarlo y decirle: mi hijo, es cierto, pasó esto una vez, es cierto, se cayó, es cierto, se lastimó, pero ¿sabe qué, mi hijo? Usted es capaz, usted es hábil, usted todo lo puede en Cristo Jesús que lo fortalece. Usted tiene que superar este reto y tiene que aprender, mi hijo. Vamos en el nombre del Señor, y yo lo voy a apoyar, y yo voy a estar a su lado, y yo lo voy a tomar de la mano, yo voy a ir con usted para que logre superar esta deficiencia. Y cuando el niño siente ese apoyo de su padre, de su madre, no gritos y menosprecios. ¿Cuántas veces los padres miran una deficiencia en su hijo y son gritos: inservible, no sirves para nada, ¿qué te cuesta hacer eso? Le gritan, lo insultan, lo menosprecian, lo pisotean. Ya de por sí se siente mal el niño, ya de por sí tiene una deficiencia, y tú acabando de pisotearlo, de menospreciarlo, de insultarlo. Cuando veas en tu hijo una deficiencia, hermanito, no le eches en cara insultándolo, diciéndole inservible, bueno para nada, diciéndole cosas negativas. Al contrario, cuando veas esa deficiencia, siéntate con él y dile: ¿qué pasa, mijo? Cuénteme, tenga confianza conmigo. ¿Por qué tiene temor? ¿Por qué no puede hacer esto? Que abra su corazoncito y en ese momento comenzar a darle palabra de ánimo. Hijo, ¿sabe qué? Es cierto que ese es un reto grande, pero ¿sabe qué? Usted es fuerte en el Señor y el Señor le va a ayudar y el Señor va a estar a su lado. Venga, vamos, y lo toma de la mano y comienza a impulsarlo, a motivarlo, a animarlo hasta que supere esa deficiencia. Una vez que supere esa deficiencia, va a estar capacitándolo para que supere los problemas que vendrán en su juventud, en su adolescencia, y hasta que sea viejo. Dios estará con él, guardándolo y enseñándolo.
Oiga bien, otro punto que quiero mencionarle: control excesivo. El control excesivo. Primeramente, no nos podemos enfocar en lo externo antes que en lo interno. No puedo mirar sus errores y sus faltas para reprocharle y criticarlo y menospreciarlo, sino tengo que enfocarme en lo interno. ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué no puede superar este problema? ¿Por qué tiene tanto temor a esto otro? ¿Cuál es su problema interno? ¿Por qué está actuando con rebeldía? ¿Cuál es el problema interno que tiene? No quieras tratar las cosas externamente sin antes llegar a descubrir lo interno. Lo externo es mirar la rebeldía, mirar el problema, mirar la deficiencia, mirar que no sirve para hacer esto, mirar que no sirve para hacer esto otro. Todo eso es lo externo. Sus deficiencias, sus temores, sus traumas, sus problemas, todo aquello que lo miras como algo negativo en su hijo es lo externo. No te debes de centrar solamente en lo externo. Siempre que brota algo hacia afuera es porque ha comenzado por adentro. Es decir, si hay rebeldía por afuera, es que algo le está afectando en su corazón. Si hay una deficiencia para poder superar una área de su vida, es porque tiene un trauma, tiene un problema, tiene una caída, tiene un golpe, un maltrato, un insulto, un abuso, una palabra que le ofendió, que le dañó. Algo le pasó a ese niño. El tío, el abuelo, el padre, el sobrino, alguien lo insultó, alguien lo tocó, alguien lo ofendió, alguien le hizo algo. Y como resultado comienza a florecer lo negativo. No te quedes mirando lo externo nada más. Con ordenanzas, con exigencias, no quieras cambiar todo mirando lo externo. Aprende a llegar a lo interno de tu hijo. ¿Qué es lo que está pasando con mi hijo? Si no sirve para hacer esto, ¿por qué no sirve? Si no logra vencer esto, ¿por qué no? Si hay rebeldía en él, ¿por qué la hay? Tengo que llegar a lo interno. Y cuando comienzo a cultivar lo interno, comienzo a descubrir que el problema de lo externo era por una deficiencia interna que necesitaba superar. Cuando llego a lo interno, destruyo lo externo, la mala conducta, la mala actitud, la acabo, la extermino, porque comienzo a trabajar de adentro para afuera. ¿Sí comprendemos, hermanos? Entonces, lo primero es: no nos enfoquemos en lo externo antes que en lo interno. Segundo, control excesivo. Control excesivo, ¿qué significa esto? Muchas veces los padres aprenden a tener a los hijos así. Para donde quiera, ellos los controlan. Ellos los controlan. Siempre han aprendido a controlarlos ellos, pero no los han enseñado a tomar decisiones. No los han enseñado a caminar con firmeza, con seguridad, con confianza, honrando a Dios, respetando a Dios, teniendo temor de Dios. ¿Y sabe qué? Los padres aprenden a mantener a los hijos en un control excesivo, como si los hijos fueran a estar para toda la vida con los padres. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que antes del tiempo que te imaginas, a los hijos les comienzan a salir plumitas como a los pajaritos, y cuando menos acuerdas, comienzan a volar del nido. Y cuando vuelan del nido, sea porque se van a estudiar, sea porque se cansaron de la casa y se van de la casa, sea porque ya se casaron y ya se salieron del hogar, por la razón que sea, cuando salen del hogar, del control excesivo de los padres, de repente no saben enfrentarse a la vida. Son un fracaso los hijos, porque no saben enfrentarse a la vida, porque papá nunca les enseñó a tomar decisiones. Siempre tomó las decisiones por ellos. Siempre fue: haga esto y no haga esto y punto y aparte. No pregunte y no pide explicaciones. Les enseñó que él era el que iba a tomar la decisión por ellos, y ellos tenían que hacer lo que él decía, lo que ella decía, punto y aparte. Es el mayor fracaso que puedes hacer con tus hijos. Control excesivo significa que el padre decide por los hijos, que el padre es el que dicta todo lo que se tiene que hacer y lo que tienen que hacer los hijos. Eso no es sabio, porque los hijos crecen apegados al padre, dependiendo del padre, y un día ese padre va a faltar, sea porque los hijos salgan del hogar o sea porque el padre se muera y se vaya con el Señor.
¿verdad? Si aquel padre falta un día, ¿qué va a hacer de esos hijos? No saben enfrentarse a la vida, no saben tomar decisiones, no saben enfrentar las dificultades, no saben enfrentar las necesidades. No es bueno tener control excesivo, hermano. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debes de ir aprendiendo. Cuando el niño es pequeñito, tú lo controlas. Tú le dices que haga y que no haga. Esto sí se hace y esto no se hace. Va creciendo el niño. A como va creciendo el niño, tienes que ir instruyéndolo a tomar decisiones sabias. Ya no solamente a tú decir esto es y esto no es, sino que tienes que enseñarle: papá, ¿puedo hacer esto? A ver, venga, hijo, yo no le voy a responder si sí o si no. Vamos a sentarnos. Dígame, mijo, ¿qué va a sacar de bueno de lo que va a hacer y qué va a sacar de malo? ¿Qué va a aprender bueno y qué va a aprender malo? ¿Qué peligros hay y qué beneficios hay? ¿En qué le va a aprovechar y en qué le va a afectar? Vamos a hablar, mijo, venga. Yo no quiero impedirle que haga cosas que le van a beneficiar. Y si es algo que le va a beneficiar, con mucho gusto usted lo puede hacer, mijo. Pero si es algo que le va a afectar, pues entonces usted por usted mismo tiene que aprender a elegir. Tiene que aprender a tomar decisiones, mijito. Desde que está chiquito tiene que ir aprendiendo el niño a tomar decisiones. Esto no me conviene, esto sí me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Yo tengo que aprender a discernir lo bueno y lo malo, lo provechoso y lo que me perjudica. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, padres de familia, tengan cuidado con el control excesivo. Siempre ser capataces que ordenan y nunca enseñan a sus hijos a tomar decisiones. No todo el tiempo vas a estar con tus hijos, hermanito. Comienzan a llegar a los 6 años y es más el tiempo que pasa el hijo en la escuela que lo que pasa en casa. Comienza a llegar a la junior high y es peor. Llega a la high school y es peor. Llega al colegio y es peor. Se gradúa y trabaja y es peor. Cada día se va distanciando más y más de ti. Cada día se va alejando más y más de ti. Y si tú no lo enseñaste a tomar decisiones y no a cuidarse de papá, ahí viene papá, cuidado con mamá. No tienen que tener miedo solamente de papá, de mamá. Tienen que tener temor del Dios de los cielos, que está donde quiera que ellos están. Tienen que aprender a saber que es más que algo superficial, que tienen que cuidarse del padre, de la madre. Tienen que cuidarse de Dios. Instruirlos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En otras palabras, prepáralo de niño y triunfará de grande. Ignóralo de niño y fracasará de grande. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Es lo que nos está diciendo. Entonces, lo primero es no enfocarnos en lo externo, sino en lo interno. Lo segundo es no tener un control excesivo. Usted se da cuenta cuando un niño está aprendiendo a montar bicicleta. Hay bicicletas que les ponen 2 llantitas en la parte de atrás, chiquitas, una a cada lado, para que cuando el niño se sube, si se va a caer para este lado, la llantita le ayuda. Amén. Y no se alcanza a caer. Si se ladea para el otro lado, la llantita le ayuda y no se cae para el otro lado. Entonces el niño ahí va balanceándose con esas 2 llantitas que le ayudan a balancearse para que no se caiga ni a un lado ni a otro. Ahí va el niño aprendiendo y va agarrando balance. El propósito de esas llantitas es de que el niño pueda aprender a balancearse para ser efectivo y eficaz al montar esa bicicleta sin tener una caída. Esas llantitas son parecidas a la disciplina. La disciplina no debe de ser algo que esté siempre ahí. Papá dice, mamá dice. Si mamá, vamos a ver qué decide papá, qué decide mamá. No, las llantitas tienen que ser como la disciplina, que le ayuda al hijo solamente a balancearse. Cuando está chiquito no sabe tomar decisiones, no sabe si esto es bueno, si esto es malo. Pero esas llantitas en la bicicleta le ayudan a balancear su vida, para equilibrarse, equilibrar su vida, sabiendo todo me es lícito pero no todo me conviene. Cuando va equilibrando su vida el niño, llega un momento que le quita una llantita el padre de familia. Ya le quitó una llantita, ya nomás le queda una.
y ya tiene que batallar más, pero ya se va balanceando mejor. Llega el momento que papá dice: le voy a quitar las 2 llantitas, y ahora sí, dele, hijo. Ya practicó mucho con las llantitas, ahora dele solito. El padre tiene que aprender a ir dándole libertad al hijo. Libertad en orden, libertad bajo una responsabilidad. Venga, mijito, quiero que sea responsable. ¿Quiere que le tenga confianza? Pues sí, quiero que me tenga confianza, papá. Le voy a tener confianza, pero bajo un orden. Y quiero mirar su responsabilidad. Le voy a dar un poquito de confianza. Si me es fiel en lo poco, le voy a poner en lo mucho. Si me es fiel en lo poquito, le voy a dar más confianza. Y si me es fiel en eso poco más, le voy a dar más confianza. Y si me es fiel ahí, le voy a dar más. Va a llegar el momento que va a tener toda mi confianza, hijo. Ya no me voy a preocupar dónde está o a dónde fue, porque sé que es un hijo responsable, serio, maduro, centrado, y que donde quiera que esté va a saber comportarse bien, va a saber honrar a Dios, va a saber honrarme a mí como padre, y va a saber cuidar su vida. ¿Sí me comprende? Pero hay padres que le pusieron esas llantitas a la bicicleta y ya el niño es un gigantón ahí montado en esa bicicletita y todavía no sabe balancearse. Todavía necesita que papá esté ahí, que mamá esté ahí, como una llantita a cada lado, balanceándolo, porque si no se le desborda al mundo, porque si no se le echa a perder. Todavía no sabe balancearse, porque no se le ha instruido, no se le ha formado, porque se le trató de mantener en un control excesivo. Y mientras no esté ese control, esas llantitas que lo sostienen, se va de boca, se cae, porque no se le ha enseñado a balancearse. Padre de familia, no impongas nada más normas y leyes a tus hijos. Aprende a enseñarles a discernir. Aprende a enseñarles a decidir. Aprende a enseñarles a elegir lo bueno y de lo malo, a desechar lo malo y a decidir de lo bueno, porque de esa manera vas a mirarlos que van a prosperar. Y si un día están fuera de tu hogar, y si un día se casan, y si un día faltas tú por la razón que sea, esos hijos tú vas a estar confiado y vas a decir: mis hijos están listos para enfrentarse al mundo. Es cierto, el mundo está lleno de peligros, pero he armado a mis hijos de sabiduría, de conocimiento de Dios, de temor de Dios. Los he enseñado a tomar buenas decisiones, y sé que esos hijos van a saber enfrentarse a los retos, a las tentaciones, a las dificultades que hay en el mundo. Van a saber enfrentarse y superar todo eso. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Todo eso significa: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Una vez más, esta escritura está diciendo: si tú no preparas al niño para que triunfe en su niñez, tendrá grandes riesgos de fracasar cuando sea un adulto. Pero si tu hijo es un triunfador, un vencedor desde su niñez, lo más seguro es que también cuando sea un adulto sea un triunfador en todo lo que venga contra él. Pero enséñalo. Enseñarlo no significa solamente aprendas esta escritura y ya. No, es enseñarlo a superar los retos, los temores, los traumas, las deficiencias. No es solamente decir: haga esto y no haga esto, escoger y elegir por ellos. No, es aprender a enseñarles a tomar decisiones por ellos mismos. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a pasar a otro punto. Otro punto importante es el siguiente: exagerar cuando hay faltas en los hijos. Exagerar cuando hay faltas en los hijos. ¿Qué es lo que hacemos cuando nuestros hijos cometen un error? ¿Qué es lo que hacemos cuando el hijo de repente se portó mal, se peleó en la escuela, hizo algo que no tenía que haber hecho? ¿Qué es lo que hacemos? Muchas veces podemos decir: pues voy a traer a ese niño y ahorita me voy a quitar el cinto y le voy a enseñar y le voy a disciplinar. Está bien, lo que es el poder pegarle a un hijo es parte de la disciplina. La vara es parte de la disciplina, pero no es lo único. Si es necesario que le apliques la vara, aplíquesela en su orden y en su tiempo. Pero antes de esa disciplina tiene que haber otra disciplina. Tiene que haber una enseñanza. El momento cuando un niño fracasa
es la mayor oportunidad para instruir a ese niño. Oiga bien lo que le digo. El momento cuando un niño comete un error es la mayor oportunidad que el padre tiene para instruir a ese niño. Cuando el padre mira la falta del niño, padres de familia, no lo miren como el fin del mundo. No lo miren como qué pérdida, qué terrible hijo tengo. Ese hijo no va a cambiar, ¿qué hago? Se lo traen al pastor, hermano, ore por él para que le haga una liberación. Y en veces no ese es el problema. No es que esté poseído el pobre niño, sino que está con luchas, con dificultades, con deficiencias, con un montón de cosas en su corazoncito. Entonces cuando el niño comete un error, el error que el niño comete es mi mayor oportunidad para instruirlo, para sentarme con él y decirle: ya falló mi hijo, ya se cayó, ya hizo aquello malo, ya hizo aquello otro. ¿Se dio cuenta la consecuencia? ¿Se dio cuenta el problema en el que se metió? ¿Se dio cuenta que no sacó nada bueno? Comenzar a aprovechar aquella deficiencia, aquel error del niño, para educarlo, para instruirlo, para formarlo y aún para disciplinarlo. Entonces cuando el padre comienza a hacer lo correcto, que no solamente le grita, lo maltrata, lo insulta y lo golpea brutalmente cuando comete un error, sino que el niño aprenda a saber que el padre, antes de querer destruirlo o dañarlo, aún a pesar de que cometió el error, dice la palabra que como el padre se compadece por los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. En otras palabras, el padre lo primero que tiene que hacer es ayudarlo a levantarse, a superar esa deficiencia. Hijo, lo voy a ayudar a que no vuelva a suceder este problema, lo voy a ayudar a que venzamos este problema. Deme la mano y vamos a salir adelante. Este error lo cometió por no tener precaución, por no tener cuidado, por no escuchar el consejo y por no tomar buenas decisiones. Ha aprendido, hijo. Y si el hijo aprende, ya fue una ganancia y no una pérdida, porque a través del error el hijo tiene que crecer, el hijo tiene que madurar. A través de la caída, a través de la desobediencia, el hijo tiene que aprender. Usted le tiene que instruir y aprovechar ese momento para llevarlo a un crecimiento, a una madurez, y para que sea efectivo, para no volver a cometer ese mismo error. Si comprendemos, mis hermanos. Venga, vamos a la escritura. Vamos a Génesis. Lo tenemos. Dice la palabra, Génesis capítulo 27, versículo 11 en adelante. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque el Señor tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. El hablar de la instrucción tiene que ver mucho con los padres, y una de las cosas que afecta más a la instrucción es cuando hay preferencias y favoritismos en los hogares.
En este hogar se puso una rivalidad de Jacob contra Esaú, peleando uno con otro, engañando uno al otro, luchando uno con otro. Había una rivalidad, y mucho de esa rivalidad tenía que ver en que la madre Rebeca respaldaba y apoyaba a Jacob, y el padre Isaac respaldaba a Esaú. Isaac quería a Esaú porque era el primogénito. Rebeca quería a Jacob porque quería que él fuera el que tuviera la bendición. Y eso comenzó a traer diferencias, distinciones, disensiones, preferencias en el hogar. Hermanos, padres de familia, qué triste es cuando un padre, una madre comienza con favoritismos, con que a este hijo, porque se parece más a mí, porque tiene mis ojos y mi boca y etcétera, se parece más a mí, por eso lo quiero mucho, o porque es hombrecito lo prefiero, o porque es mujercita, por lo que sea. No debe de haber favoritismos, preferencias. Hermanito, hermanita, los hijos que Dios te ha dado son igual, valen lo mismo, son de Dios, son herencia de Dios. Tienes que amarlos con igualdad, honrarlos con igualdad. Tienes que mirarlos con esa misma libertad y no tener preferencias. Porque el tener preferencias con los hijos frustra a unos hijos, llena de rencor a unos hijos, llena de resentimiento a unos hijos, porque dice solo él, a él le da todo y a mí nada. Y en muchos casos tienen razón los hijos, porque en muchos casos es palpable el favoritismo. Papá se inclina a fulano, mamá se inclina a sutano, o a ella o a él. Y allí comienzan los favoritismos, y él le da todo lo que quiere a ella, y ella le da todo lo que quiere a él. Tenga cuidado con esas cosas. Tenga cuidado, porque eso daña la educación, la instrucción a los hijos. Porque se comienza a crear una división en el hogar. En el hogar no tiene que haber división, tiene que haber unidad, tiene que haber armonía, tiene que haber libertad, porque una casa dividida no puede permanecer. Tiene que haber la unión de Dios, la unión del hogar, la unión de los hijos, la igualdad, así como Dios nos mira a nosotros por igual. Dios no hace excepción de personas. ¿Sí me comprende? Dios nos mira igualitos a todos. No nos mira a unos mejores y a otros peores. Tanto mira al más chiquito especial como al más grande especial. Al que tiene 20 años en el evangelio como al que acaba de nacer en el evangelio. Es especial y es único. El que es predicador y pastor como el que es el miembro más sencillito. Para Dios somos iguales. Para Dios no vale más uno ni más el otro. Dios no hace excepción de personas con sus hijos. ¿Por qué la vamos a hacer nosotros? Eso daña a muchos hijos, hermanos, padres de familia. No se imagina cuántos hijos hay amargados, frustrados y rebeldes porque sus padres los han menospreciado, dándole el favoritismo a otro hijo. Y eso causa rebeldía, eso causa una contrariedad y una división en el hogar, y terminas teniendo grandes pérdidas. Tengamos cuidado con eso. No es del agrado del Señor. Otra cosa: acá está el padre y la madre, Jacob y Esaú. Aquí está Isaac y Rebeca, los padres de Jacob y Esaú. De repente Isaac está para dar su bendición y Rebeca está aconsejando a su hijo: ve y róbale la bendición. Pero ¿cómo, mamá? ¿Cómo le hago? Disfrázate. Mira, te voy a poner la ropa de Esaú, pero yo no soy belloso como mi hermano Esaú. En vez de bendecirme, me va a venir maldiciendo mi papá, porque voy a querer arrebatar la bendición, robándosela de una manera oculta, de una manera engañosa. Y dice la mamá: no te preocupes, que la maldición que te va a dar a ti venga sobre mí. Tú veas lo que yo te digo, obedézcame a mi hijo y no se preocupe por eso. Qué triste es cuando papá y mamá no están de acuerdo. Y cuando el hijo sabe a quién ir para conseguir lo que quiere, y cuando la mamá le aconseja al hijo: haga esto y esto y esto para sacar lo que quiere de papá. Mire, papá no le quiere dejar ir a donde quiere ir, pero usted haga esto y esto y esto y váyase. Ya nomás le dice que fue a otro lugar. Y papá cubriendo o mamá cubriendo para que el hijo haga lo que él quiere hacer, engañando a papá, engañando de una manera negativa. No sabes lo que estás haciendo, si eso lo estás haciendo tú, hermanita, o si lo estuvieras haciendo tú, hermanito. Comúnmente lo hace la mujer, porque es la más sentimental, es la más frágil. Y papá dice: no puede ir, pero mamá va y dice:
mira, no te preocupes, hazlo de esta manera, porque pobrecito de mi hijo, y porque pobrecito, vamos a apoyarlo para que haga lo que quiera, engañando a papá. Usted dígale que va a ir con el primo, y yo le voy a decir a su papá que fue con el primo, y usted váyase con los amigos a la fiesta. ¡Qué terrible! Engañando a papá. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Juntamente con el consejo de mamá, el consejo de Rebeca. Mire, vaya y métase y engaña a papá, y dígale que usted es Esaú, para que a usted lo bendiga. Y de repente dice Jacob: pero ¿cómo? Tengo miedo. Mira, si me descubren, no te preocupes, ve, tráeme un cordero del ganado, un cabrito, y yo lo voy a guisar, y se lo vas a llevar, y vas a decir que tú lo cazaste en el campo. Y si me toca, te voy a poner la piel del chivito ahí, para que te toque todo así velloso, y diga que tú eres Esaú. Y lo disfrazó, lo acomodó. Oiga, cuando una madre quiere poner las cosas así acomodadas, qué bonito las acomoda, ¿verdad? Que cualquiera se la cree que así son las cosas. Engaña al padre, engaña a todo el mundo entero, y se sale con la suya aquel hijo porque lo quiere mucho. Eso hizo Rebeca. Pero en la vida real, cuando hacemos eso, mis hermanitos, estamos destinando a esos hijos al fracaso. Estamos proyectándolos a la desviación, porque eso no les va a traer nada bueno. El que apoyes a tu hijo a ir en contra de su padre, el que apoyes a tu hijo a ir en contra de su madre, estás destruyéndolo. Le estás enseñando a ser rebelde. Le estás diciendo: no hay problema con rebelarte contra la autoridad. Tu papá es la autoridad, pero no te preocupes, no hay problema si te rebelas contra él. Al fin y al cabo, él no te entiende, él no te comprende, él no te quiere. Yo sí te quiero, yo te voy a apoyar. Venga, haga lo que usted quiera, hijo. Y comienzan los problemas. Al rato el hijo ya no respeta a papá, ya no respeta a mamá, y ahí está mamá quejándose: este muchacho ya no respeta a nadie. ¿Y quién es la culpable? Ella fue la culpable, porque fue la que lo apoyó para no respetar a papá, para no respetar el hogar, el orden del hogar. No debes de apoyar lo que Dios reprueba. Eso es la rebeldía. Tiene que haber obediencia, un orden, y tienes que aprender a mantenerte unida a tu esposo, a tu esposa. Los padres tienen que permanecer unidos, porque cuando no están unidos, están enseñándole a los hijos a que se desvíen, se rebelen sin una causa, a que engañen a papá, a que engañen las leyes, a que engañen a los maestros, a que no vayan a clases, a que hagan un montón de cosas, y al último los terminas muertos en las calles o presos en la prisión. Y allí está la madre y el padre llorando en ese momento, y en veces es demasiado tarde. No apoyes la rebeldía. No apoyes la rebeldía, y no te pongas a defender a tu hijo enfrente de él, discutiendo con tu esposo. Si no estás de acuerdo con la decisión que ha tomado tu esposo, mujer, o tu hombre con la decisión que está tomando tu mujer, tomen un momento aparte, vayan, enciérrense en un cuarto, o salgan a caminar por ahí y hablen tranquilamente, a solas ustedes. Busquen lo mejor, pónganse de acuerdo, y una vez que lleguen a un acuerdo, regresen y los dos unánimes digan al hijo: esto hemos acordado y esto se va a hacer porque esto es para su bien, hijo. Y aunque vaya con papá o venga con mamá, va a encontrar la misma respuesta. Eso le va a dar solidez al hijo, eso lo va a enseñar a respetar, eso lo va a enseñar a caminar con integridad, porque esa es la voluntad de Dios. Dele ese aplauso al Señor. Le termino con este punto: la falta de perdonar. A los hijos se les disciplina. Se les disciplina de muchas maneras y de muchas formas. Se les instruye, se les enseña. Cuando hay que aplicarles la corrección, la vara también se les aplica en orden y con amor. Pero una cosa que tenemos que aprender es a inculcar y a instruir a nuestros hijos a perdonar. Y la mayor manera es perdonando nosotros las ofensas que ellos cometen. Cuando su hijo comete una falta, hable con él, instrúyalo, enséñelo, y si lo tiene que corregir disciplinándolo, hágalo en amor y en orden. Y después de que lo hizo, abrácelo y ámelo. Dele un beso y dígale: te quiero mucho, hijo, y por eso es que te discipliné. Pero los padres muchas veces, después de que lo disciplinaron, le dan una actitud. Y hay hogares donde pasan días
donde el padre no le dirige una palabra al hijo o a la hija. Una indiferencia, y como que le quieren hacer sentir: todavía estoy enojado, todavía estoy molesto. Ya le gritaste, ya lo insultaste, ya le pegaste, ya le hiciste, y todavía sigues dándole esa actitud. ¿Sabes qué es lo que le estás enseñando? Yo no sé perdonar, y quiero que cuando yo cometo un error tampoco tú me perdones, y tampoco tú me comprendas, y tampoco tú me des la mano. Es lo que le está enseñando. Rebélate, dame indiferencia. Los padres nunca deben de darle indiferencia a un hijo. Dicen los padres: voy a aplicarle la ley del hielo, donde voy a dejar de hablarle, donde para que sienta ya no le voy a hablar, para que vea, para que le duela. No, mi hermanito, eso no es algo conforme a la voluntad de Dios. Cuando tu hijo comete un error, habla con él, enséñalo, instrúyelo. Y si le vas a disciplinar quitándole algo que más le gusta, o aún aplicándole la vara, hazlo con amor. Y una vez que termines de disciplinarlo, dile: hijo, te amo. Y sigue desarrollándote con amor hacia él, no con indiferencia, enseñándole que hubo una disciplina por la desobediencia, pero que tú lo amas y que no le vas a dar una indiferencia, sino que vas a enseñar a siempre caminar libremente en el amor del Señor, así como Dios al que ama disciplina. Pero Dios, cuando después de que nos disciplina, ahí estamos dolidos, y el Señor no nos desecha y nos abandona y nos tira por allá. No, después de que el Señor nos dio nuestra disciplinadita, nos dice: venga para acá, hijo, venga ahora sí, para bendecirlo, para consolarlo. Ya aprendió su lección, ya aprendió que no tiene que hacer lo que no tiene que hacer, ya aprendió que hay una disciplina cuando hace lo malo. Pero venga, quiero enseñarle que lo amo, porque si lo discipliné es porque lo amo y no porque no lo amo. Padres de familia, tomemos en cuenta el consejo de Dios. Lo que tú haces con tus hijos de niños es lo que ellos serán cuando sean grandes. Instrúyelos de niños y triunfarán de grandes. Destrúyelos de niños y fracasarán de grandes. Limítalos a triunfar solamente estando exigiéndoles, provocándolos, estorbándolos y no ayudándolos de niños, y nunca van a saber cómo enfrentarse a los retos de la vida. Pero si aprendes a hacer tu parte ahora que son niños, un día ellos te lo van a agradecer cuando sean adultos, porque van a saber enfrentarse a los retos de la vida y van a decir: gracias a mi padre, gracias a mi madre, me enseñó a enfrentarme a los retos de la vida y ahora sé superar las deficiencias. Póngase de pie en esta mañana. El Señor es bueno, mis hermanos.